Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció que el último ex carabinero imputado por la red de corrupción descubierta en el barrio Meix quedó en prisión preventiva. Hay que detenerse un segundo aquí porque puede que nos quedemos cortos al decir que son 12 o 13 ex carabineros. Es una agrupación que trabaja con los métodos, que le disputa territorio y que compite, si es que no son socios, de los grupos de crimen organizado, que hasta hace unos días ocupaban uniforme. Esa es la gravedad que hay. Uno no sabe si les competían o no sabe si estaban asociados. No sé cuál de las dos es más grave, no tengo la capacidad de analizar eso, pero en cualquiera de los dos escenarios es gravísimo. Personas que hasta hace nada estaban en la policía. Y esto nos tiene que prender una luz de alerta muy grande si es que lo está pasando en otras partes. Organizar a 12 personas o 13 personas en una institución para delinquir de la manera que lo hacían estos carabineros entonces, hoy ex carabineros, no es fácil. Hay que contar con colaboración, con complicidades, con muchos recursos. Esto es un caso de los más graves y más preocupantes. Bueno, se trata en este caso del último que quedaba libre, de Elías Guerra, ex subteniente de la Segunda Comisaría de Santiago, que en la tarde del martes se entregó a la justicia luego de estar prófugo por varios días, desde que fueron detenidos el resto de los involucrados de su banda de ex carabineros. Recordemos que del total de acusados, 5 ya están con medidas cautelares de prisión preventiva. Otros 5 quedaron con arresto domiciliario nocturno y los 2 restantes con arresto domiciliario total. Atentos a este tema, a este caso, porque es de los graves que han ocurrido en el último tiempo y una muy mala señal, porque cuando miramos al pasado y vimos en lugares donde ha ocurrido el avance del crimen organizado, el itinerario cuenta con captura de parte de los grupos de crimen organizado de las instituciones de los países. Esto lo hemos visto en muchas partes, hasta en las películas, hasta en los libros, hasta en las series y en la vida real en muchos países. Entonces, este capítulo no es de una plataforma de películas, es de Chile y de una institución seria, importante, creíble, necesaria como Carabineros. El crimen organizado, de alguna manera, entrando en Carabineros, o cooptándolo desde afuera, repito, o armándose adentro como una cápsula y operando como el crimen organizado desde adentro. Gravísimo y vamos a estar atentos, lo insistimos. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompañan como cada martes nuestros 2 panelistas, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Y muy bien, pues muchísimas gracias. Y Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias como siempre por estar acá. Buenas noches, encantada como siempre. No estaba en el menú de lo que íbamos a conversar, pero este tema creo que es muy relevante porque este tema es de política también. Es cómo la política puede crear o no, es capaz de crear los escudos protectores a través de la institucionalidad, de la fiscalización, para que el crimen organizado no penetre, porque le interesa penetrar y le va a interesar y lo va a intentar una y otra vez. Donde encuentre una rendija, se va a meter en la policía, se va a meter en el Congreso, se va a meter en los gobiernos, se va a meter en los medios de comunicación. Ese es el negocio, infiltrar las instituciones. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Bueno, efectivamente, como decías tú, la evidencia comparada lo que muestra es que para que haya, por ejemplo, en el caso de narcotráfico, para que se extienda en un territorio, tiene que haber complicidad por parte de las instituciones políticas. Eso es lo que ha mostrado la evidencia comparada. Y en Chile, por ejemplo, Biodemos se ha encargado de levantar investigación empírica que respalde lo que estoy mencionando.
Y a mí me parece muy importante este caso que levante un elemento respecto de cómo estamos pensando la seguridad, no solamente en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Tenemos una oportunidad hoy día de no solamente repensar nuestras estrategias de seguridad, no solamente por la delincuencia, el narcotráfico, las fronteras también, sino que si es que vamos a pensar en aumentar el presupuesto de, por ejemplo, las fuerzas policiales o de atribuirles más responsabilidades, tenemos que también acompañar esas medidas con algún tipo, sí o sí, de medida anticorrupción para que sea mucho más difícil entrar dentro de la institucionalidad política, para que el narco en el fondo siga ampliando su territorio, que en el fondo es lo que muestra la evidencia empírica. No es una tarea sencilla, pero esas discusiones tienen que ir de la mano. No podemos avanzar solamente en darle más atribuciones y financiamiento, sino que eso además tiene que ir acompañado necesariamente de medidas de mitigación respecto de cómo se puede combatir la corrupción, que no hemos estado exentas en Chile ni en las fuerzas policiales, bueno, en el Estado en general, pero ni en las fuerzas policiales ni tampoco en las fuerzas militares, por ejemplo. Rodrigo, hay un peligro, lo conversaba esta mañana con la ministra del Interior, en una entrevista con la ministra Tobá. Se lo pregunté y ella, que es experta al tema, dice que era tal cual, que era así. Bueno, no hay que ser muy despierto para darse cuenta. Nosotros venimos de un pasado muy reciente donde Carabineros de Chile cayó a un lugar de valoración social muy bajo, ¿cierto? Y está el contexto de los perros matapacos y toda esa historia. Luego vino la gran crisis de, ¿no es cierto?, el ingreso de estos grupos de crimen organizado, aparecieron muertos, la gente generó mucha preocupación y las encuestas sí lo demostraban, y empezó a subir la valoración de Carabineros, y empezó a subir, y hoy día es una de las instituciones más valoradas. El temor a que se produzca de pasar de un extremo al otro, a que siempre los extremos son eso, son los extremos y son muy peligrosos y muy inciertos y muchas veces muy equivocados, de que pasamos del perro matapaco a que no se pueda tocar a los carabineros. No es el caso porque aquí sí los echaron, pero el miedo a que no pueda criticarse, no se les pueda fiscalizar, que se vuelvan intocables. Sí, hay un riesgo, sin duda, Matías. Y yo justamente, escuchando lo que dice Nerea, ese es el peligro que veo en nuestra democracia, que nuestras instituciones más fundamentales para el resguardo de la ciudadanía dejen la desconfianza y empiezan a fragilizarse. Esta semana yo creo que es una semana además negra para instituciones fundamentales. Lo comentábamos fuera de cámara con Nerea y todavía estoy impactado con el bombero y el ¿cómo se llama?, el voluntario CONAF involucrado en incendios. Ahora un grupo importante de carabineros involucrados en delitos de extorsión, en un barrio que justamente necesitaba y pedía a gritos la presencia de carabineros justamente porque el crimen organizado se lo estaba tomando. Entonces, tiene razón Nerea que hay una fragilidad en nuestro sistema que es importante hacerse cargo. Y hoy en día, justamente lo que señala Matías, la ciudadanía como que pasa del odio al amor muy rápidamente. Entonces, justamente está ese problema en instituciones fundamentales. Lo vimos con la Fuerza Armada hace un par de semanas atrás, con la muerte con Cripto en Arica, cómo se fue a pique en la encuesta de apreciación o de confianza con los ciudadanos. Y puede haber ese riesgo en Carabineros. Me da la impresión de que aquí se actuó rápidamente. Se lo sacó de la institución, yo espero que el juicio sea rápido. Esos son elementos que contribuyen siempre a generar más confianza y a recuperarla, pero efectivamente siempre está el riesgo latente de involucrar un incidente importante, grave, a una institución que es mucho más compleja, mucho más amplia y mucho más relevante y trascendental que este grupo de carabineros, o de ex carabineros. Este sábado entremos en materia de la cual los habíamos convocado a analizar las expectativas que hay sobre el discurso, la cuenta pública del presidente de la República ante el resto de los poderes del Estado, es el jefe de Estado él, ante los otros poderes y ante la ciudadanía también, pero también ante la clase política que escucha, absorbe. Las oposiciones siempre critican, el oficialismo hace un análisis más indulgente, no sé, esto pasa, sea quien sea el presidente, pero aquí es interesante porque ¿cuál es el énfasis que creen ustedes que le va a poner el presidente a los años que vienen, que es la mitad de su gobierno? Sí, a mí me parece que hay dos objetivos bastante importantes que me parecería un error no poder manifestar en la cuenta pública. Por un lado, aspectos que afectan el corto plazo y por otro lado aspectos que afectan el largo plazo. En el corto plazo, por supuesto que es importante
marcar la agenda. Siempre la cuenta pública, de alguna u otra manera, marca la agenda respecto de, por ejemplo, anuncios. Siempre los anuncios son lo que más salen en los medios de comunicación y eso sirve para que el Ejecutivo y el oficialismo en general pueda marcar la agenda, que le ha sido particularmente difícil al gobierno de Gabriel Boric poder marcar la agenda. Eso como en primer lugar. En segundo lugar, también algún efecto, aunque súper limitado, eso es lo que muestra la evidencia empírica, con respecto a la aprobación presidencial. Puede subir un poco una semana, 2 semanas, pero eso seguramente va a volver a la normalidad. Entonces, es muy poco probable que alguien decida su apoyo al presidente o siquiera al oficialismo por parte de solamente la cuenta pública, aunque es difícil aislar el efecto causal. Y segundo, a largo plazo, yo creo que hay 2 elementos bastante importantes. Uno, por supuesto, una suerte de contestación a la oposición respecto a lo que la oposición pide sobre crecimiento económico y seguridad. Seguro que va a haber una respuesta por parte del Ejecutivo con respecto a las cantidades de leyes que se han aprobado en ley de seguridad. La oposición va a decir, por supuesto, que fue también apoyaron mucha de esa legislación, incluso la crearon. Y también, por otro lado, el crecimiento económico. Pero me parece a mí algo que visualizo que va a ser un tema no solamente en la cuenta pública, sino que a largo plazo es alternativa respecto a cómo estamos, lo que decía anteriormente, respondiendo a esta crisis de seguridad. En general hay un consenso. ¿Tú crees que se va a centrar mucho en seguridad? Yo creo que se va a centrar bastante en seguridad y lo que va a mostrar en general, me parece a mí, no es una propuesta propia de la izquierda o desde el oficialismo respecto a qué hay que hacer a la seguridad, sino que más bien este tipo de políticas de mano dura o seguir dando más financiamiento a carabineros o seguir creando leyes que en alguna medida le den más poder a carabineros, más que, por ejemplo, una salida un poco más integral respecto de la seguridad. Creo que eso a largo plazo es lo que va a terminar, por ejemplo, careciendo el discurso de Gabriel Boric, más bien sobre un consenso que hay en seguridad, que todas las posturas son bastante similares, versus siempre un discurso programático propio, lo que hay que hacer con seguridad. ¿Rodrigo? Lo primero, yo creo que esta va a ser la real cuenta pública del presidente Boric. ¿Por qué? Porque en un gobierno como el que tiene Chile de 4 años de mandato, que está como en el midterm, como en el medio, porque el próximo año vamos a estar a puertas de la elección de todo el Congreso y a puertas de la elección del sucesor del presidente Boric. Por lo tanto, creo que esta es la cuenta técnicamente donde se podrían mostrar mayores avances y es la última donde uno podría hacer como anuncios. Lo demás va a caer quizás en temas electorales. Y con respecto a la primera parte, a los balances, yo creo que va a ser una cuenta, yo creo que es una cuenta amarga para el presidente. Por el presidente, este ¿Saldo minuto que se negativo? sienta. ¿Tú crees que tiene saldo negativo esta cuenta? Yo creo que al menos en su electorado y en base a su programa, sí tiene un saldo negativo. Te lo voy a explicar. El presidente Boric tiene una apuesta reformadora, en muchas cosas muy refundacional, unos cambios relevantes, y la verdad que de esos cambios ha pasado muy poco. Cambio constitucional no ha habido, no hubo ya. Probablemente hay un cambio constitucional en el sistema político eventualmente, o sea, va a haber una reforma a la Constitución dentro del Congreso. Anunció que iba a acabar con la ISAPRE. No se acabaron la ISAPRE, una ley corta que finalmente entregó un salvataje porque si no caía el sistema. La agenda de seguridad se tomó el tema completamente. Sí. No hubo estatización de ciertos órganos productores como el litio, además hizo un acuerdo con Soquimich, o sea, renunció al perro Matapaca en su minuto, ha dado espaldarazo a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, o sea, ha tenido un gobierno que desde la lógica refundacional no ha pasado mucho, sino que más bien ha sido un gobierno de transformaciones y los avances más relevantes desde mi punto de vista ha sido una agenda potente porque las condiciones estaban dadas de seguridad, en que yo creo que la oposición ha colaborado bastante en eso, a diferencia de lo que piensa el diputado Ibáñez. Por tanto, creo que desde el balance, no sé si él va a estar muy contento. Ahora, de la oferta, creo que tiene 2 posibilidades y yo todavía no tengo muy claro lo que va a hacer. Porque puede hacer una oferta sobre lo que yo llamo lo posible. La política, Aristóteles decía que era el arte de lo posible. O sea, haz lo que tú creas que vas a ser capaz de hacer y no prometas lo que es imposible hacer. Salvo que prometa lo que él sabe que va a ser imposible hacer desde el punto de vista técnico y político, porque no tiene voto en el Congreso, pero que le pueda, de alguna forma, traer un cierto grado de reconciliación con este núcleo que se ha ido de fondo disipando. Mencionaste, Rodrigo, al diputado Ibáñez, que es el líder de Frente Amplio hoy día,
El diputado, a partir de lo que dijo el diputado Ibáñez, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿existe el gabrielismo? Porque él acusó a la oposición de ser antigabrielista. Y dentro del Partido con la coalición de gobierno del Partido Socialista, algunos le dijeron al diputado Ibáñez, cuidado con estos personalismos, con estas, ¿cómo se llama?, cultos a la personalidad. Al ego. Pero le dijeron exactamente el culto a la personalidad, que muchos regímenes a lo largo de la historia la ha habido. Pero más allá de ese análisis que puede hacer uno u otro, ¿existe el gabrielismo? Porque para que exista antigabrielismo tendría que existir el gabrielismo. Sí, o sea, un elemento súper importante de la política chilena en general, antes de meternos, creo yo, a Gabriel Boric, es que la política chilena es súper individualista. O sea, dentro de los partidos, no solamente de la izquierda, sino de la derecha, existen lotes que generalmente están enfocados en una persona o en algunas veces algún grupo de personas, pero fundamentalmente una persona. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en el gobierno pasado, el piñerismo, ¿ya? Ahora, eso como contexto, la política chilena es súper individualista, es súper personalista. Más allá, pesa mucho más el individuo que el partido político en general y sobre todo para el ciudadano común y corriente. Ahora, un segundo elemento importante es que respecto a lo que dijo Ibáñez, me parece importante recalcar que no creo que el camino para criticar a la oposición sea hacerse la víctima con el antigabrielismo. Eso creo que es fundamental entender desde qué punto de vista. Desde el punto de vista que, si bien no está todo dicho con respecto a las reformas estructurales que quiere hacer el gobierno, que no aspectan bien en el Congreso, eso lo sabemos, se pierden muchas más chances de tender puentes con la oposición desde el punto de vista de centrarse en el antigabrielismo. O sea, eso me parece hasta estratégicamente, dejando de hablar de, intentando hacer eslogans políticos, estratégicamente me parece errado, por un lado. Y por otro lado, bien importante, me parece a mí que si creemos en la hipótesis de Ibáñez respecto del antigabrielismo y la obstrucción de la oposición, me parece que iría más allá de Gabriel Boric, porque hay mociones parlamentarias que también han sido duramente criticadas por la oposición. Entonces, no creo que sea un antigabrielismo, necesariamente tiene que ver más bien con el rol de la oposición y también el rol de la oposición que tuvo el Frente Amplio en su momento, pero la política chilena desafortunadamente es personalista. Rodrigo, ¿te parece que Yo creo que existe el anti-malas políticas públicas. Y en eso, yo sé que en el fondo al oficialismo le encanta comparar y señalar que esta oposición es igual de obstruccionista que lo que fueron ellos, y yo en eso creo que discrepo bastante. Ha sido muy puntual en las reformas que ha tenido oposición brutal. De hecho, le ha dado salvataje al gobierno en varias materias que no se lo ha dado su sector, particularmente en temas, como le dije anteriormente, de seguridad, para qué decir en el tema constitucional, que le dio un salvavidas al presidente Boric en el momento que más lo necesitaba, incluso en contra de lo que opinaba parte importante del electorado de la centro-derecha. Entonces, no creo que haya algo personal contra el presidente de la República, sino que hay algo personal contra malas políticas públicas que este gobierno ha insistido de llevar al Congreso, como una reforma de pensiones, olvidándose que existe la PGU, como una reforma tributaria, aumentando tributos e impuestos cuando la situación económica del país quizás no lo amerita, y así una serie de otros proyectos que creo que no se condicen con la política o el momento del país. Pero no creo que sea contra el presidente. Al revés, fíjate que yo creo que han sido bastante generosos con el presidente, parte importante de la oposición, incluso más que compañeros de ex colegas de partido del presidente. Y otro tema que está sobre la mesa, que me interesa su opinión. ¿Pueden los gobiernos o los ministerios, o los gobiernos a través de los ministerios, hacer publicidad, hacer campañas de apoyo a ideas que empujan en proyectos de ley? La ley es bien clara, dice que en la medida que sea informativa y que aclare que esta materia que se está tratando, lo dice, y esta campaña, me refiero a la del Ministerio del Trabajo respecto de la reforma previsional, lo dice claramente, lo dice al final, que esto es materia de un proyecto que tiene que ser votado en el Congreso. Pero puede con recursos públicos, entiendo que esta campaña costaba algo así, 400 y tantos millones de pesos, pero más allá del monto,
¿es legítimo, a juicio de ustedes, que un gobierno, el pasado o el que venga, empuje su preferencia a través de campañas con el logo del Estado de Chile? Me refiero a su preferencia porque las oposiciones tendrán otra preferencia. Que no pueden financiar necesariamente a través del Estado central. O sea, por lo menos el 2003 con el plan auge de Lagos también ocurrió esta misma conversación y fue llevado a Contraloría en su minuto. Ahora, sí me parece... curiosidad que en ese caso, por lo que yo recuerdo, fue llevado a Contraloría por parlamentarios oficialistas. En este caso está siendo llevado a Contraloría por diputados de oposición, pero si no me recuerdo, Girardi, Juan Luis Castro, el diputado, ellos fueron a la Contraloría. Pero perdón. Sí, entonces no es algo que no se haya hecho, pero sí es algo que ha sido cuestionado y ya ahora, como bien dices tú, oposición, no necesariamente llegando a la Contraloría en este caso, pero también podría ser cuestionado por parte del oficialismo hoy día. Ahora, ¿qué me parece importante a mí? Destacar el objetivo de esta campaña. Me parece claro que en general el oficialismo sabe, el Ejecutivo también, pero el oficialismo en general sabe que va a ser imposible o muy, muy, muy difícil avanzar en la ley o en general esta reforma que se quiere hacer al sistema de pensiones sin un respaldo ciudadano que de alguna manera se pueda manifestar o a través de las encuestas o a través en general de protestas, que lo veo bastante difícil. Entonces me parece que el objetivo primordial es sensibilizar a la ciudadanía, que le llegue este mensaje respecto de, estamos aportando para que todos en el fondo de alguna u otra manera podamos mejorar las pensiones. Exacto. Se le llama más seguridad social en este caso. Exacto. Es una legítima opción, como los otros tendrán la legítima opción de creer que es malo el reparto y es buena la capitalización individual. Claro. Pero que un Estado opere cuando la discusión debe darse en un órgano, más que un órgano, en una institución como el Congreso Nacional, en dos cámaras. Ahí se debe discutir. Incluso si es que es declarado por alguna razón ilegal o disputado a través de la Contraloría y el mensaje cala hondo en la ciudadanía, el objetivo está cumplido. Ese es el punto que quiero recalcar. Entonces, me parece que esto va más allá de pensar en una estrategia que pueda ser disputada por el oficialismo, pueda ser disputada por la oposición, si es que el objetivo se cumple de sensibilizar a la población y convencer que este es el rumbo necesario para cambiar el sistema de pensiones, el objetivo está cumplido desde ese punto de vista. Ahora, hay que ver si es que eso tiene algún efecto. Obviamente el Ejecutivo y el oficialismo están pensando que sí, pero vamos a ver, y va a ser importante ver las próximas encuestas, va a ser importante ver el alcance de la campaña y va a ser importante también ver el comportamiento de la población en las calles. A mí me parece absolutamente, yo tengo una mirada bien distinta, inadecuado que un gobierno con una política que se está discutiendo en el Congreso, que justamente tiene esas características, además de condimento social, que puede ser movilizador, el gobierno gaste plata de los recursos de todos los chilenos para promover un proyecto de ley que tiene una base ideológica. Al final del día, el concepto de repartición, más Estado, menos particulares, tiene una carga ideológica. Y a mí no me parece que no está dentro del ámbito que le corresponde al Estado, al gobierno. Es distinto promover una política pública, vacunémonos todos, a anunciar un proyecto de ley y cuáles son los beneficios para todos, cuando esa es la mirada ideológica del gobierno. Porque la gran mayoría de los chilenos, después, sobre todo del fracaso del proceso constitucional, está justamente en la vereda contraria. Es decir, ellos quieren que sus ahorros sean en su cuenta individual y no lo que está promoviendo el gobierno. Entonces me parece de toda antilógica que un gobierno malgaste los recursos de una campaña que creo que está al límite de lo permitido. Pero disculpe, más allá de los recursos, porque los recursos pueden recuperarse eventualmente. Mi pregunta es de fondo si los gobiernos pueden entrar, los gobiernos, insisto, no necesariamente, porque esto no es novedad, pues, sí, ocurrió muchas veces. Pero siempre si acaso no es políticas públicas que están en proceso ya de implementación para conocimiento. Es distinto cuando, esto es muy distinto. Es distinto cuando de alguna manera el Congreso ya arbitró y ya determinó. Exacto. Y ya diseñó una política pública. ¿Y sabes lo que me parece más grave en este caso? La respuesta que dio la ministra Jara. ¿Por qué habían hecho esta comercial? Porque las AFP han usado recursos para también mostrar su negocio o la forma en que ellos administran los recursos de ustedes. Cuando empatemos a la AFP. Y por eso el Estado tiene que gastar plata de los chilenos para empatar
una campaña de un privado, también puede uno discutir si un privado que juega con cierto rol público, pero con sus recursos él lo gasta de una forma determinada y el Estado no tiene por qué involucrarse o tratar de empatarle, creo yo. Entonces me parece tan grave como lo que está haciendo el gobierno con este comercial del día domingo, la respuesta que da la ministra Jara, porque el fondo dice, porque lo hicieron los privados, nosotros tenemos que también hacerlo, para empatarle, para también condicionar justamente la ideología, el consciente social, para tratar de que también hagan presión, porque en el fondo eso es. Determinará la Contraloría probablemente si esto es o no legítimo, pese a que está en la ley, si es que está bien hecho en este caso particular. Nerea Palma y Rodrigo Arellano, a ambos muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, mire, todo en un solo lugar. Y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa, pero también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrateros en tepille.cl. Hace unos días estuvo aquí, si usted lo recuerda y nos sigue todas las noches, Santiago Montiel, un economista de Horizontal, que traía los temas porque ha sido uno de los que más ha investigado y ha entregado estas cifras de cuánto costaría el CAE, los 11.000 millones. Bueno, y vino y explicó y desmenuzó qué es el CAE, quién está dentro del CAE, en fin. Y a la salida me dijo, nos faltó tiempo. ¿Y para qué nos faltó tiempo si hablamos de todo? No, de un tema que es muy importante, muy de futuro. Y me tienes que invitar otra vez, me lo dijo en buena, hablar de los profesores. Hablar qué está pasando con nuestros profesores. Nos van a faltar al 2030, lo alcanzamos a decir al aire. Para el 2030 nos van a faltar 30.000 profesores en Chile. No sé si son buenos, más o menos, más malos, si me gusta más, me gusta menos. Van a faltar, o sea, va a haber 30.000 profesores menos de los que Chile necesita para parar en una sala de clase frente a sus alumnos. ¿Con qué los vamos a llenar? No sé si con drones, con robots que vamos a tener que importar, no sé si sirve, no tengo idea, pero es que, en fin. Vamos a hablar de profesores ahora, de temas importantes, de temas de largo plazo, de los aprendizajes. ¿Y cómo están nuestros profesores? Y este es un estudio que ha hecho la Universidad Católica, la Universidad de los Andes. Una de sus autoras, Peluso Orellana, que es académica de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, nos acompaña esta noche y nos trae resultados. ¿Cómo estás, Peluso? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Lo que yo te planteaba era numérico. Así es. Aunque Santiago también quería hablar de otras cosas, pero no hubo tiempo. Ahora vamos a entrar en lo cualitativo propiamente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nuestros profesores? Bueno, es un gran desafío. O sea, una parte es cómo llegamos al sistema escolar y suplimos esa falta de profesores, pero también cómo preparamos mejor a los profesores que necesita Chile, ¿no es cierto? Los mejores profesores, ojalá. Y uno de los grandes ámbitos en los cuales los profesores deben formarse muy bien, sobre todo los profesores de enseñanza básica, es en el ámbito de la lectura. Y nuestro estudio justamente indagó acerca de las habilidades de comprensión lectora que tienen las personas que ingresan a las carreras de educación, constatando que están bastante descendidos y que eso supone un desafío adicional en su formación porque en poco tiempo es muy difícil revertir esa problemática. Si sabemos que a los niños y las niñas cuando entran a la educación formal, las bases o los pilares fundamentales son el pensamiento lógico-matemático y la comprensión lectora, básicamente. Pero esos son los niños chicos que van creciendo. Pero si sus profesores tienen problemas de comprensión lectora, no está fácil la pega. No está nada de fácil la pega, efectivamente. ¿Y a qué se debe? Perdón, más allá que nos vaya a dar los números, están descendidos. Me gustaría saber qué tan descendidos o bajos están, pero ¿por qué están descendidos? A ver, están descendidos porque una de las razones que nosotros pensamos tiene que ver con esto es obviamente
los lastres que arrastran desde el sistema escolar. O sea, no han desarrollado adecuadamente las habilidades de lectura, sobre todo lo que es la enseñanza de la comprensión lectora, que es la construcción del significado a partir del texto que uno lee. Y eso se da, hay estudios desde el año 79 que dicen, un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos que decía que los profesores no enseñamos a comprender un texto, sino que lo que hacemos en clases es evaluar la comprensión lectora. Una investigadora se llamaba Dolores Durkin. Dolores revisó miles de horas de clase, observó a profesores y en realidad lo que pasa es que el profesor hace preguntas sobre el texto, los niños responden y el profesor retroalimenta. Dice, sí, muy bien, no, eso no es lo correcto. Y se puede enseñar a comprender Se puede enseñar textos. a comprender. Y eso requiere de una enseñanza muy explícita, muy secuenciada y muy sistemática. O sea, hay en el fondo un modelo que hay que desarrollar y eso muchas veces no lo traen los futuros profesores que ingresan a las carreras de educación. Y por lo tanto tampoco lo replican después porque tampoco se lo enseñamos nosotros en las escuelas de educación. Cuando yo leía esta noticia y veía, indagaba un poco más, yo me imaginaba desde el prejuicio, desde antes de conocer los datos profundos del estudio, que podía tener que ver con una característica de la generación de profesores que se están preparando hoy día, que así como nuestros abuelos crecieron y lo que había eran libracos y leían, fue apareciendo competencia para los libros, qué decir de los teléfonos y las compresiones de textos más cortitos. Entonces pensé que podía ir por ahí, que hay una formación Sin duda distinta lo o una hay. aproximación distinta a la lectura. Es que es un problema complejo y es multifactorial, no es solamente un problema del sistema escolar, es efectivamente también probablemente hay una relación con todo lo que dices de la lectura digital. De hecho, allá hay metaanálisis que muestran que efectivamente la lectura digital, que es una lectura transversal, no lineal, como es la lectura que hacemos en papel, ¿no? Influye negativamente en tu desarrollo de tu comprensión lectora. El pasar mucho tiempo también frente a pantallas, buscando información muy puntual y no leyendo textos en los cuales tú te enfrentas, como quien dice, a la sintaxis completa, es decir, a la estructura oracional que después tú replicas en tu escritura o en tu expresión oral, también va en detrimento de tus habilidades verbales. Entonces, inevitablemente tú no estás comprendiendo ideas completas, sino que estás sacando pedacitos de información. Y eso no es comprender. Hablemos un poquito también de los números para que le pongamos Sí. peso. ¿Qué tan descendidos están? ¿Hay comparación? ¿Este trabajo tiene historia para atrás? Tiene historia para atrás, eso es lo más interesante. Mi colega Mónica Silva, que ha estudiado este tema por mucho tiempo, me decía, hay un estudio del año 1986, cuando se hizo la PER, que era la precursora del CIMSE. En Chile estamos hablando. En Chile, absolutamente Chile. Se creó esta primera prueba para evaluar el desempeño en lectura y matemática de los niños en Chile y se le aplicó a profesores la prueba de octavo básico y la fallaron. No les fue bien. O sea, de esa época, estoy hablando del año 86. En el 86, los profesores hacían la prueba de los niños de ¿Qué octavo iban a hacer básico. los niños? Como que les pusiéramos el CIMSE ahora Claro. a los profesores, el CIMSE de octavo, y resulta que no la aprobaban. Entonces, es un problema de larga data y por lo tanto ya el tema del diagnóstico como que casi ya no es necesario porque ya sabemos lo mal que estamos. Ahora, en concreto en el estudio nuestro, ¿qué observamos nosotros? En esta muestra que quizás es chica, pero también es probablemente bastante similar a lo que ocurre en otras carreras, en el sistema universitario en general. Los estudiantes de pedagogía ingresan con un nivel de comprensión que equivale a lo que entiende un niño de quinto básico. Entonces, tú te imaginas que es imposible que una persona que ingresa a la universidad pueda entender un texto tan complejo como los textos que normalmente uno les entrega a los estudiantes de las carreras si tiene ese nivel de comprensión. Y lo más dramático es que mejoran poco. Entonces también ahí hay un tema... ¿Mejoran poco o es difícil que mejoren porque ya nuestra rigidez cerebral ya no nos permite? O sea, te lo pregunto de otra manera, un profesor o una profesora o un joven que entra a pedagogía, tú le haces esa prueba y está con bajos niveles o niveles de comprensión como un niño de quinto básico, ¿hay expectativas que mientras estudia pedagogía ese futuro profesor o profesora mejore? Matías, toda persona, todo ser humano puede mejorar su comprensión lectora. O sea, por eso decimos que son habilidades no constreñidas, tanto la comprensión como el vocabulario. O sea, tú, mientras más lees, hay una correlación directa entre lo que se llama el volumen lector, o sea, la cantidad de lectura que tú le dedicas diariamente,
y tus habilidades de comprensión y vocabulario. Entonces, el gran aquí factor es el tema de la motivación y el interés y el hábito lector. Y eso es lo que tenemos que desarrollar los jóvenes en general. Más viejo que el hilo negro, leer más. Es mucho más básico, exactamente. Claro, no hay que bajarse ninguna aplicación, hay que leer más. Hay que dedicar más horas de lectura. La exposición a palabras, si tú, por ejemplo, lees 1 minuto al día entre kinder y cuarto medio, tú te expones, no es que conozcas el significado, porque no son tantas palabras, pero a 800.000 palabras, que eso constituye palabras con las cuales tú te relacionas, identificas su significado, sabes cómo usarlo. Pero si tú lees 1 hora al día, que no es tanto si tú piensas en todo lo que se lee en el sistema escolar, en las distintas asignaturas, el nivel de exposición llega a casi 5 millones de palabras. Esa es la diferencia. Entonces, imagínate tus habilidades verbales cómo se desarrollan gracias al solo hecho de leer. Y eso no tiene que ver solamente con el aprendizaje temprano. Eso se puede desarrollar a los 18, los 20. Se puede desarrollar toda la vida y se debe desarrollar toda la vida. Por eso es que es tan importante. Ahora, hay un factor que también se ha estudiado en otras partes, que es lo que se llama el efecto Pedro, un poco aluciendo a la imagen bíblica de nadie da lo que no tiene. ¿Ya? Muchos profesores, mucha gente que estudia pedagogía no tiene interés por la lectura, no tiene el hábito lector desarrollado, no le gusta leer. No puedes dar lo que no tienes. ¿Cómo vas a generar ese hábito y cómo vas a mejorar las habilidades de esos estudiantes si tú mismo no disfrutas leyendo y no tienes el hábito lector? Entonces ahí también hay un desafío o una llamada a hacer algo como bastante sencillo, como decías tú. O sea, no es más viejo que el hilo negro. Sí. Ahora, la complejidad que uno imagina que tiene la lectura cuando no está siendo funcional es que impide la aproximación al conocimiento de otro tipo. Por ejemplo, incluso voy a ir a la otro pilar, a la matemática. ¿Puede un niño o una niña que no entiende lo que lee resolver un problema matemático, por muy bueno que sea para las matemáticas? Es muy difícil. Esa es la gravedad que tiene el problema lector en Chile y en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? O sea, cuando tú no tienes bien desarrollada la comprensión lectora, no solo fracasas en la asignatura de lenguaje, sino que en todo el sistema escolar. Y eso produce repitencia, y la repitencia produce deserción, y la deserción terminas en la calle, y bueno, todos los problemas sociales que sabemos que tienen los países cuando pasan esas cosas. Este estudio fue, entiendo, publicado en la revista Frontiers in Psychology. Es una revista importante, internacional. Me imagino que esto permitiría, estoy apostando, permitiría comparar cómo están nuestros profes o nuestros futuros profes con los de otros de nuestra zona del mundo o en otras partes del mundo. ¿Esto es un fenómeno mundial o es un fenómeno chileno? Desgraciadamente se ha visto en otras partes también y yo creo que hay más conciencia. No te podría decir yo que esto va generalizado, pero si uno asocia, por ejemplo, los niveles lectores de los países, por ejemplo, el PIC es Singapur, Finlandia, ¿no es cierto? Sus profesores también son buenos lectores. O sea, hay una correlación entre, obviamente, el producto estudiante, digamos, comprensión lectora de los estudiantes y de la población en general con los hábitos de los profesores, sí. Estos estudios que te decía yo, el estudio Pedro, fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, de hábitos. ¿Y se está trabajando en los planes de estudio de los colegios en Chile la lectura como un énfasis particular? Porque yo he escuchado niños o niñas en distintos colegios, no me preguntes cuándo y dónde, pero que tienen horas de lectura. O sea, en vez de así como yo era chico del ramo de matemáticas, ciencias naturales, que hoy día se llama comprensión del medio, no sé, pero ciencias naturales, sociales, gimnasia, había una hora en algunos, no me tocó a mí, pero había lectura. Es decir, que un niño y una niña, a leer, lo que ustedes quieran, a leer. Sí, hay algunos planes que se llaman también los planes lectores o la hora de lectura. Es que el plan lectores, entiendo, yo tengo niños chicos, el plan lector es el que cada cierto tiempo tienen que dar una prueba, la clásica, un libro que prueban 2 semanas más. Sí, que no es muy eficiente, pero... No, o sea, qué buen punto, que ya te voy a preguntar sobre eso, pero que un horario, 1 hora al día, mientras están en el colegio, que se sienten tranquilamente a leer. Sí. ¿Eso se usa? ¿Sirve? Y es súper necesario. O sea, un niño necesita al menos 90 minutos diarios de lectura, no seguidos, obviamente, sí, pero dosificados al día, para afianzar su lectura, para ser un lector autónomo por ahí por fines de 3º o 4º básico. Mínimo 90 minutos. Y ahora vamos a lo que me dijiste, el plan lector, el famoso plan lector, ¿no sirve mucho? A ver, depende de lo que entendamos por plan lector, porque hay miles de definiciones de los planes lectores. Ahí, tú dijiste que no sirve mucho. Así ¿Dónde yo estoy en contra? O sea, no me gusta tanto el plan lector es cuando es el mismo libro para todos los niños, no elegido por el niño mismo, sino que es un libro que se lee por tradición en el colegio y que hay una prueba en que se preguntan a veces cosas bien absurdas como, no sé, quién es el personaje principal y descríbalo. A mí
el plan lector tiene que tener también un componente afectivo, una dimensión de que fomente el gusto y el hábito lector, pero también tus gustos literarios, o sea, que tú vayas configurando como tus preferencias. Y eso requiere de una exploración. Es que a veces en el plan lector se busca matar dos pájaros de un tiro. El que los estudiantes lean y además se cultiven en una materia específica, como por ejemplo una historia novelada, para que aprendan sobre Roma, sobre Egipto, sobre la cultura latinoamericana. Pero sería más pragmático y quizás con mejores resultados que un niño o una niña elijan su libro, traiga su libro y elija su libro. Yo creo que puede haber las dos cosas, pueden coexistir. Aunque sea más superficial, que un niño, por ejemplo, yo cabrón chico hubiera elegido un libro de fútbol, de todas maneras. Claro. Y hay que decir, no, tiene que leer sobre Roma. No. Yo creo que hay momentos para las dos cosas. O sea, habrá momentos que habrá que leer la historia de Roma y es súper importante y es súper necesario y vamos a adquirir un conocimiento y un lenguaje literario. Pero esa no es la finalidad del plan lector. El plan lector para mí tiene que ser un plan que te enamore de la lectura. Que te enamore de la lectura y que te refine tu gusto literario. Y eso supone ir a la biblioteca y buscar y pedir recomendaciones y hablar sobre libros, que es lo que hemos perdido. Pero alguien tiene que abrirle el gusto a la lectura. De nuevo. Después será la literatura, la historia, la filosofía. Pero si yo no abrí la puerta de que para mí es entretenido sentarme frente a un texto, no hay vuelta que yo entre. Esa es la tarea del profesor. Es por eso es que es tan gravitante. Y te vuelvo al tema del efecto Pedro. Nadie da lo que no tiene. ¿Y se está leyendo poco en Chile, a tu juicio? Somos un país poco lector. Es debatible también porque la gente también ha cambiado de formato de lectura. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que la gente pasa leyendo en el celular y uno los ve en el metro, ¿Sí? ¿no es cierto?, leyendo en el celular. Sí, es lectura, pero la cultura de librería, de biblioteca, es bien estacionaria en Chile en general. O sea, la Feria del Libro, va mucha gente a comprar libros, ¿te fijas? Pero no hay esa cultura que uno ve en otros países donde hay clubes de lectura, donde hay diálogos sobre la lectura. Y por último, en las escuelas de pedagogía de Chile, que me imagino que esta preocupación está muy sobre la mesa, ¿hay propedéuticos? ¿Hay una preocupación y se está intencionando que los profesores lean más para que puedan, a su vez, enseñar? No sé si es tan fácil generalizarlo. Yo creo que en algunas sí. Hay universidades que tienen tradición de propedéutico y recuerda que las carreras de pedagogía por obligación tienen que tener, por ley, tienen que tener un diagnóstico de las habilidades con las cuales ingresan y un plan de remediación al final de la carrera. Y una de las áreas que probablemente la mayoría de las universidades debieran evaluar es justamente la comprensión lectora, porque es tan gravitante para el aprendizaje de sus futuros profesores, pero también para lo que van a hacer el día de mañana. Entonces, ojalá que se esté poniendo énfasis en esto. Y la lectura de textos chicos, textos cortos, porque eso es más fácil y eso se da más. Sí. ¿Eso genera el mismo efecto a una lectura, ponerme a leer un párrafo largo con una idea más desarrollada que los bullets o que los puntitos del resumen? Porque la inteligencia artificial hoy día te puede resumir un texto. Resúmame en 10 líneas o en 20 o hágame un punteo sobre este texto. Sí, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para adelante. Yo sabía que me ibas a preguntar sobre la inteligencia artificial. Estamos frente al computador y las pantallas y los alumnos ya saben cómo usar la inteligencia artificial y está para quedarse, o sea, es una realidad, claro, ¿no es cierto? No podemos no hacer nada pelear frente a ello. contra... Pero yo, o sea, profesora universitaria, va a sonar súper poco políticamente correcto, quiero que mis estudiantes vuelvan, y me lo propuse para este semestre que viene, al papel y al lápiz. Porque el aprendizaje es mejor cuando tú escribes y porque leer con subrayado, con notas de márgenes, procura un mejor estudio, un mejor aprendizaje. Y eso lo hemos perdido. ¿Está medido eso? Está absolutamente Está medido que si Hay yo estudios. leo un papel y voy rayando, como suelo rayar a los lados, está entrando más. Demostrado, Sí, ¿eh? absolutamente demostrado. Entonces hay que volver a esas prácticas que a uno le enseñaban en el colegio cuando chico y que efectivamente sí funcionan. O sea, la capacidad de retención, porque hay una conexión, digamos, óculo-manual que se llama, que cuando tú escribes vas fijando mejor esos aprendizajes. Entonces, inevitable que lo hagamos. Fascinante el tema de la lectura, pero preocupante también el que nuestros profesores, en promedio, si no me equivoco, lo que acabas de decir, nuestros profesores o nuestros futuros profesores están entrando a las escuelas de pedagogía con un nivel de comprensión lectora propio de un niño o una niña de quinto básico. ¿Están preparados esos profesores del futuro para enseñarle a los que vienen? Es una pregunta al menos inquietante. Así es.
Pelusa Orellana, académica de la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, directora académica del Centro de Investigación e Innovación en Lectura de esa misma casa de estudios. Gracias por estar aquí, Pelusa. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, esperemos.